Me pidieron compartir el día de hoy algo sobre el Día del Padre. Así es que pausa en la historia del chanchito y la gallina, lo vamos a continuar en otro momento para hablar un poquitito sobre esto. Es caminando con el Padre. Caminando con el Padre. ¿Y por qué me pidieron esto? Porque me pidieron que compartiera brevemente mi historia. Para los que no saben, lo voy a contar muy brevemente porque tenemos el día de hoy, más que una prédica, va a ser una reflexión, algunas cosas. Tenemos varias sorpresas, entonces el día de hoy el servicio y posterior al servicio va a ser un poco diferente. Así que, papito, quédate. Para los que quieren saber, todavía Sánchez no está confirmado a esta hora. Me dice el topo que tengo en Rusia que todavía no lo están a punto de probar y parece que no juega, así que entraría en su lugar Puch, así que todos ya sabemos la formación de memoria. Bravo, ¿cierto? No entra por Herrera y Sánchez por Puch juega con Fuenzalida en el otro extremo, para que no se distraigan de lo que les tengo que decir. Igual, de todas maneras, vamos a ganar y me dice Pisi que va a poner a Sánchez en el segundo tiempo igual. El muchacho quiere jugar. Así es que eso en relación al partido, para que no se distraiga y se enfoque en relación a la palabra. ¿Por qué mi historia? Bueno, hace un tiempo atrás, la Bridget me puede decir la fecha exacta del domingo. El 20 de enero estaba predicando y estaba haciendo una serie de gigantes. Entonces, hablando de la serie de gigantes, dije, bueno, vamos a hablar sobre el gigante de la identidad. Y conté mi historia. Yo no conocía a mi padre, una historia de varios apellidos, y conté más o menos de qué se trataba eso y cómo había encontrado en Dios significado. Al terminar la reunión, se acerca una hermana de la iglesia y dice, ¿sabes qué? Necesito almorzar contigo urgente, contigo y con mi esposo. Entonces tenía cara un poco de asustada, yo no sabía de qué era, en ese momento estábamos en vacaciones, los pastores no estaban, dije, esta hermana va al grupo en casa donde estoy yo, dije, quizás pasó algo. Así que vamos, cancelamos una reunión que teníamos, de hecho, ese domingo íbamos a almorzar con Felipe y Lamane, cancelamos eso y dijimos, pucha, sorry chiquillos, partimos a almorzar y nos sentamos a comer y esta persona, que yo lo había conocido antes, estaba muy nervioso y comenzamos, oye, me empieza a hacer varias preguntas un poco incómodas. Preguntas así como, oye, ¿dónde vives? Entonces uno da la dirección así como aproximada. Ya, pero ¿en qué parte? Y como más específico, y era así como raro ya. En esa, ¿qué dirección? Y era así como ya el número de departamento, ya muy específico. Pero, oye, ¿qué te gusta hacer? Y entonces empezamos a conversar. Y eran preguntas de un carácter muy personal. Y al final me dice, bueno, lo que pasa es que yo soy tu tío. Y yo quedé súper sorprendido. De la Bridget casi le pegó, fome la talla, dijo la gringa. Entonces, pensó que no era cierto. A medida que fueron pasando los días, bueno, nos hemos ido encontrando con mi familia, a los que preguntan el día de hoy. Todavía no conozco a mi padre, él vive en otro país, vive más o menos desconectado de la realidad. Y quería mostrarles esta fotografía porque creciendo tuve muchas de esas que no tuve a quien entregársela. Eso es una realidad, no quiero que provocar las lágrimas, ¿cierto? El llanto fácil, no. Pero eso era una realidad, algo con lo que crecí, es parte de quién soy, es mi historia. Para los que no saben, les puedo pasar mi celular. Hace un par de semanas atrás, por ejemplo, estábamos conversando en el grupo de los jóvenes, la ahorita decía, oye, necesitamos algunas frases, por ejemplo, típicas de los papás. Y los chiquillos empezaron a decir muchas frases, por ejemplo, pregúntale a tu mamá, como cosas así. Entonces, yo no sabía qué decir. No sabía qué decir porque no tenía un papá en la casa, entonces era extraño. De hecho, si buscan en mi teléfono, el único número que dice papá es Papa John's, la pizzería que queda cerca de nuestra casa. Pero esa es la realidad, esa es mi historia. Pero más allá de esa historia, quiero contarles algunas cosas que son relevantes que dice la Biblia, así que voy a compartirles tres historias. Y como yo sé que no solamente vinieron padres el día de hoy, ¿quiénes son padres? Por favor, levanten la mano para ver. Perfecto. ¿Quiénes les gustaría ser padres? ¿Alguien más? Felipe Vidal, dice la Dorita que levante la mano, ¿no? Ya, muy bien, gracias Felipe. ¿Y cuántos tienen un padre? Todos, ¿cierto? Porque todos nacimos, alguien te tiene que haber hecho. Pero bueno, la idea de eso es que tenemos algo para compartir para todos en esta mañana. Así es que lo primero que quiero decirles, estoy yendo un poquitito rápido porque tenemos una agenda un poco apretada, así que si estoy hablando mal o modulando poco, me hacen, gracias Rodrigo, para pronunciar mejor las palabras, así de esa manera me pueden entender. Entonces, valora lo que tienes. Eso es lo primero que quiero compartir.
Esto es un principio que por supuesto no solamente aplica a padres, ¿cierto? Sino que aplica a toda relación que podemos tener, a la relación con tu mamá también, incluso a la relación con tus hijos. Necesitamos valorar lo que tenemos. Recuerdo que hace un par de años atrás, Agustín Zamora, el pastor, nos pidió ayuda para tocar música en un servicio conmemorativo sobre el fallecimiento de una persona, y compartió esta historia y me impactó muy profundamente. De hecho, algunos meses antes de enterarme de la noticia de mi papá, me acuerdo que estaba almorzando con Agustín y le decía, ¿sabes qué? Dios ha puesto una carga en mi corazón de que necesito encontrar a mi papá y compartir el Evangelio. Y Agustín me dijo, que bueno, si eso es una carga del Señor, Él va a abrir el camino. Y miren dónde estamos. Pero bueno, quiero compartirles esta historia. Segunda de Timoteo 4, 9 y el 21. Pablo diciéndole a Timoteo, las últimas cartas que está escribiendo, le dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Y después dice en el 21 una vez más, haz todo lo posible por venir antes del invierno. Esto era porque una vez que llegara el invierno, no habrían más viajes, ya que el mar Adriático se cerraba para la navegación, iba a ser imposible que Timoteo llegara. Y el apóstol Pablo ya sentía que estaba en sus últimos días. No se sabe con certeza si Timoteo llegó o no. Hay un debate ahí de los historiadores y teólogos si él llegó finalmente a encontrar a Pablo antes de que él muriera. Pero la verdad es que muchas veces puede ser que hay situaciones en nuestra vida en la que nos pilla el invierno. Puede ser que quizás, no sé, la relación con tu padre, con tu madre, e incluso quizás con tus hijos no está en el mejor punto. A veces nos enojamos por ciertas situaciones, pasan los años y cuando miramos atrás nos damos cuenta de cuánto tiempo perdimos, cuán amargados estábamos y cómo eso no produjo nada. Es importante que valoremos lo que tenemos. Me encanta Fox Sports Radio en una mañana futbolera, y el Vichy Borghi siempre dice, hay muchas cosas en la vida que son como el viejo. Uno cuando lo pierde se da cuenta cuánto lo necesitaba. Y siempre me quedaba esa frase dándolo vuelta, porque creo que es real. Muchas veces hay cosas que hasta que ya no las tenemos, las valoramos. Agustín comentaba en las últimas semanas, ¿cierto?, sobre las aflicciones y decía, escúchala top. ¿Qué pasaría a los casados si es que tu esposa no estuviera? Si ocurriera algo que ella partiera. ¿Por qué tenemos que esperar hacia el final para valorar las cosas que hoy en día Dios nos ha dado? Una historia que me impactó mucho, un pastor con todo esto, estaba hablando con una hermana más mayor en la iglesia, era padre de 3 hijos, no es un pastor de esta iglesia, para que no empiecen a mirar, será. Y le decía, ¿sabes qué? Los niños, había tenido 3 niños muy seguidos, con 2 años de diferencia cada uno. Y le decía, y tienen todo desordenado, es un caos, me cuesta llegar a la casa para concentrarme cuando tengo que preparar la palabra para el día domingo. Y esta hermana mayor le dijo al pastor, cuando mis hijos vivían en la casa, siempre me preocupaba por mantener la alfombra limpia, que cuando llegaran se sacaran los zapatos, que no mancharan la alfombra, cuidado con las cosas que comían, todo lo que terminaba sucio. Hoy en día que ellos ya se fueron y tengo siempre la alfombra limpia, preferiría tener algunas manchas de vez en cuando en ella. Puede pasar muchas veces que no valoramos las cosas cuando las tenemos, y por eso les decía, esto es un llamado primeramente para ustedes. Mi papá vive un poco desconectado, como les decía, vive en otro país, vive en una zona rural, y por lo que mis tíos me cuentan, él se conecta solamente cada cierto tiempo. Es difícil contactarse con él. Y la Bridget me decía, ¿crees que esto es algo que aplica también para ti? En la mañana cuando estábamos revisando la prédica, le decía, puede ser. No quiero dejar pasar el tiempo, ¿cierto? Si el Señor ha abierto esta oportunidad para encontrarlo y decirle que no tengo nada contra él, pues no sé qué fueron las cosas, ¿cierto? No puedo juzgar a mi papá, yo no soy quien para juzgarlo. El Señor me perdonó de mis errores, y si él cometió algún error, bueno, todos los cometemos, no soy yo quien para juzgarlo, y no quiero tampoco que me pille el invierno, no quiero que
que llegue el momento en que, pucha, ya era demasiado tarde. Y no quiero, ciertamente, que les ocurra eso. Hay veces, como les decía, que estamos enojados por tonteras. Nos pasa mucho a nosotros, a los hijos, a medida que vamos creciendo. Esta típica frase que los papás dicen, yo era igual a tu edad, pero cuando crezcas vas a entender. Y uno dice, ¿qué? ¿Que era igual? Esas cosas, cuando pasan los años, Juanito, uno se da cuenta, son reales. Yo sé que tu papá te dice, yo tenía pelo, y tú dices, pero sí, no era verdad. Pero sí. Yo he visto fotos de don Mario, lo creo. Entonces, es importante valorar lo que tiene. Así que, Juanito, valora lo que tiene porque se va a ir. Entonces, necesitamos valorar las cosas que tenemos en este momento. Necesitamos valorar a los padres. Los hijos crecen rápido y hay cosas que hoy en día yo sé que puede ser que estás cansado cuando llegas a la casa. Una vez escuché a un pastor que decía que antes de llegar a la casa tenía que ejercitar un poco para llegar con más energía a la casa, porque sabía que tenía que poner más energía. Y conversaba con un hermano de la iglesia el domingo pasado. Normalmente al final de la reunión llegan todas las niñas corriendo y dicen, tío Walter, hágame el borriquito, tíreme para arriba. Entonces lo tomaba y le decía, creo que estoy casi listo ya para ser papá. Y el hermano me golpeó el hombro y me dijo, hermano, no puede hacerse el superhéroe por 10 minutos, usted tiene que aguantar ahí todo el día. Y es verdad. Es importante que valoremos esas cosas cuando las tenemos. El tiempo pasa, los hijos crecen, los padres también fallecen. Valora a tu papá cuando lo tienes, valora a tu mamá, valora a la gente. A los esposos les digo, valoren a la top, como decía el pastor, ahora que la tienes al lado. Que no pasen los años para que después digamos, pucha, debí haberte tratado mejor. Segundo punto que quiero compartir, además de valora lo que tienes, sea un padre de fe. Quisiera compartirles este pasaje. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio glorias a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y me encantó esta frase, contra toda esperanza creyó y esperó. Contra toda esperanza creyó y esperó. Porque creo que esa frase refleja muy bien cómo padres se sienten sobre sus hijos. Si tus hijos quizás no han llegado a conocer a Dios, o quizás si tus padres no han llegado a conocer a Dios. ¿Cómo estamos confiando en Dios por lo que Él va a hacer? Es cierto que debemos mantenerlos en nuestras oraciones permanentemente, pero quizás necesitamos cambiar la forma en cómo oramos sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres que no son cristianos, sobre tu cónyuge quizás, sobre algún ser amado que tienes, y entregarle al Señor, a esa persona, dando gracias por lo que Él hará, confiando en lo que Él va a hacer. Porque ciertamente si tú tienes mucho amor por tu hijo y te preocupas por él, ¿cuánto más crees que Dios se preocupa por él? Se preocupa tanto que mandó a su hijo a morir por él también. Contra toda esperanza creyó y esperó. Contra toda esperanza creyó y esperó. Y cuando estudiaba esto me quedó tan grabada esa frase. Contra toda esperanza creyó y esperó. Y a veces en nuestras conversaciones yo entiendo que el corazón tiene una urgencia, que uno quisiera evitar que sufrieran, que uno quisiera evitar que pasaran malos ratos, pero necesitamos creer y esperar. Creer y esperar. Y eso es tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos. Tener fe, creer, confiar. Eso a veces significa decirle, Señor, yo sé que tú te preocupas más por él que yo. Yo sé que te preocupas más por él que yo. Contra toda esperanza creyó y esperó. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. Dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido.
necesitamos ser padres de fe, mantenernos en oración. También a los hijos que son más pequeños, orar por ellos, orar por su futuro, orar para que el Señor cuide sus pasos, con fe, con perseverancia, con constancia. Esto solo se puede lograr por medio de una estrecha relación con nuestro Padre Celestial. Y es sobre Él de quien trata el último punto, sobre conociendo a nuestro Padre Celestial. Dios anhela una relación personal con cada uno de nosotros. Todos hemos escuchado este pasaje, sale en muchas películas, en los estadios. Neymar cuando gana un título se lo pone en la frente. Si usted va a comprar a Forever 21, sale en la bolsa Juan 3:16, que dice que Dios amó tanto al mundo que dio al único hijo que tenía, para que cualquier persona que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera una vida eterna. Y ese era el amor que tuvo el Padre, que entregó a su Hijo. Yo no sé cuántos de los que estamos acá que tienen hijos darían a su hijo para que muriera por alguien más. Si darías a tu hijo si lo das para que muera, ¿lo entregarían? Y para que muriera por alguien malo, por alguien que no lo merece. No estoy hablando para que, no, es que va a morir, pero por la selección chilena. No, por gente que no lo merece, por gente que quizás no mirarías otra vez en la calle. Por gente que cuando ves, cruzas la vereda. Ese era el amor que tenía Dios. Y esa era la forma en cómo Dios nos amó. Tenemos muchas actividades para el día de hoy. Van a seguir escuchándolas después, pero ya estoy por terminar y quiero invitar a los músicos para que pasen, por favor. Así que los músicos que suban, como dije, va a ser una prédica, un mensaje muy cortito. Y recordaba, estudiando sobre un Padre Celestial, veía este pasaje que está en Primera de Juan 3:1, que dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Estaba también en uno de los estudios del grupo en casa, y cuando leímos este pasaje, me acuerdo que le decía a las personas de nuestro grupo en casa, le decía: ¿sabes qué? Yo tengo grabado este pasaje porque siendo niño alcancé a ir a la escuela dominical por un tiempo y cantábamos una canción que decía: mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. ¿Saben? Quiero hacer una pequeña pausa en esto, un pequeño paréntesis. Padres que tienen hijos chiquititos aún, hagan canciones para sus hijos. No digo que no canten alabanzas con ellos, pero hagan canciones con versículos para ellos, porque van a crecer, y como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y van a llegar momentos difíciles, y esas canciones, esos versículos que aprendieron, los van a poder cantar, los van a tener grabados. No necesitan estar repitiendo, pero hay tanta forma de que a un niño se le pueden grabar estas cosas. Necesitamos sembrar la palabra en el corazón de los hijos para que produzca un fruto. Bueno, entonces estaba hablando del amor de un Padre Celestial y cuánto amor el Padre nos ha dado. Y como les decía, no tuve la oportunidad de quizás tener a un padre al lado físicamente, pero tuve a Dios al lado. Y este era un pasaje que, siendo muy joven, llegó y lo atesoré en mi corazón, que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Sabes? Ese es el Padre Celestial que proclamamos. Esa es la razón por la cual la iglesia existe, porque el Padre amó tanto que dio a su Hijo, y el mundo necesita saber de eso. Hay muchas personas afuera que necesitan el amor de un Padre,
Quizás para algunos, no sé cuál es tu historia, no quiero juzgarte, pero quizás no, aún teniendo a un padre al lado, no conociste el amor de un padre. Quizás aún teniendo un buen padre, no fue lo bueno suficiente. O quizás no tuviste la oportunidad de tener un padre al lado. O quizás lo tuviste y lo perdiste. Sea cual sea tu historia, quiero decirte que en el Señor tenemos un Padre que te quiere recibir con los brazos abiertos. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Si aún no conoces a ese Padre, no esperes otro día, no esperes otra mañana. Lo puedes conocer hoy. Hay una promesa para ti. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, cuando un hijo nace, el padre va al registro civil y inscribe al niño y le pone su nombre. ¿Y qué es lo que le da? Su apellido. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios. Y si esta mañana no has confesado a Dios como tu Salvador, es el momento, no esperes otro día. Hermanos, quiero invitarlos para que no los pille el invierno. Aproveche, valore lo que el Señor le ha dado. A los que son padres, sean padres de fe. Siembren en sus hijos, oren con perseverancia. El Señor dice en su palabra, la oración del justo es eficaz. La oración del justo puede mucho. Las oraciones que haces por tus hijos, por tu hija, por tu padre, no pasan en alto. Cuando oras por tu esposo, pasan en alto. Y conoce al Padre Celestial, al Padre que quiere recibirnos en sus brazos. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, y gracias por morir en la cruz. Porque como Padre, Señor, diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Y gracias a eso tenemos una relación contigo el día de hoy.